Va a ratificar en Muy buenos días. Con ustedes se da inicio a los trabajos correspondientes a la sesión para la que fuimos convocados el día de hoy, por lo que solicito a la Secretaría General de este tribunal tenga a bien tomar lista de asistencia, declarando en este caso la existencia de quórum. Por el permiso de la presidencia, magistrada Marisola Campos Montoya. Presente. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. Presente. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Presente. Magistrado Guillermo Torres Quintilla. Presente. Magistrada Leticia Montoya Castelo. Presente. Debe constar, magistrada presidenta, que se encuentran presentes las 5 magistraturas que integran el pleno de este tribunal. Existe quórum para iniciar esta sesión. Habiéndose certificado la existencia de quórum para sesionar, se declara instalada la sesión y pide a la Secretaria General proceda a dar cuenta de los asuntos que se analizarán y resolverán en la sesión de hoy. Con el permiso, magistrada presidenta, el día de hoy se dará cuenta de un proyecto de resolución de un juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano cuya clave de identificación, nombre de autoridad, nombre del promovente y autoridad ha sido detallado en la convocatoria correspondiente. Corresponde entonces iniciar con el análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano PSI-23/2016 JBP. Expediente que fue turnado a la ponencia a mi cargo, por lo que solicito al secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Jorge Daniel Calderón Sánchez, haga de conocimiento del pleno el proyecto de resolución correspondiente. Con el permiso del pleno, doy cuenta del proyecto de resolución que pone a su consideración la magistrada Alma Leticia Montoya Castelo, relativo al juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano de clave TESIM 23/2016, interpuesto el día 13 de abril de 2016 por Adolfo Rojo Montoya y otros ciudadanos en su carácter de integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa, en contra de la resolución del juicio de inconformidad de clave CJE 038-2016, emitida el día 10 de abril del presente año por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional. Se advierte que el presente medio de impugnación fue interpuesto en tiempo y forma, así como que los promoventes poseen legitimación procesal activa e interés jurídico para promover el presente juicio, de acuerdo a lo establecido en la normatividad electoral aplicable. En el proyecto de resolución en materia de la presente exposición se señala que se actualiza la causal de improcedencia consistente en la falta de firma autógrafa en lo referente a 2 de los promoventes del presente juicio. Dicha causal de improcedencia se encuentra establecida en el artículo 41 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Sinaloa, en relación con los requisitos previstos para todo medio de impugnación manifestados en el artículo 38, particularmente las fracciones 1 y 7 de dicha ley, donde se establece que todo medio de impugnación debe hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente. Dicha causal de improcedencia se actualiza respecto de los ciudadanos Sebastián Zamudio Guzmán y Gilberto Lugo Sánchez, ya que después de analizar las constancias del expediente en que se actúa, se encontró que en el proemio del escrito de demanda aparecen los nombres de los ciudadanos antes mencionados. Sin embargo, dichos ciudadanos no plasman su firma autógrafa en ningún apartado de dicho documento, por lo que se señala que el presente medio de impugnación es notoriamente improcedente respecto de los ciudadanos antes mencionados. Se procede a señalar los agravios aducidos por los promoventes en su escrito de demanda en materia del presente medio de impugnación. 1. El primer agravio eludido es manifestado como denegación de justicia pronta y expedita. 2. El segundo agravio es señalado como falta de exhaustividad, indebida fundamentación y motivación y falta de congruencia en la resolución impugnada respecto de los distintos motivos de disenso planteados por los promoventes, los cuales se mencionan a continuación. Inciso A. Violación al principio de presunción de inocencia. Inciso B. Aplicación de una medida cautelar. Inciso C. Falta de acceso al expediente. Inciso D. Omisión de notificación. Inciso E. Valoración de los hechos. Inciso F. Procedimiento sancionatorio. Inciso G. Prescripción de las conductas. Inciso H. Actuación de Lucero Guadalupe Sánchez López. Inciso I. Declaraciones emitidas en el ejercicio de la libertad de expresión y el respeto al principio de presunción de inocencia de Lucero Guadalupe Sánchez López.
Inciso J, falta de tipicidad. Inciso K, sanción desproporcionada. El primer agravio es el referente a una denegación tácita de acceso a la justicia por parte de los órganos responsables del Partido Acción Nacional, ya que, a dicho de los actores, existió un retardo en la remisión de la documentación a este tribunal correspondiente al juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano presentado en contra del acuerdo CPN-SG 31-2016. Dicho juicio fue presentado el día 22 de marzo de 2016 y la documentación llegó a este tribunal el día 4 de abril. Los actores manifiestan violaciones a lo establecido en los artículos 63, 65 y 69 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Sinaloa, así como el artículo 17 de la Carta Magna. Si bien es cierto, no pasa desapercibido que existió una dilación en el envío de dicha documentación, dicha dilación no constituye una negación al derecho de toda persona de acceder a la justicia, ya que esto no acredita una denegación de justicia tácita como lo manifiestan los actores, debido a que tendría que acreditarse un impedimento u obstaculización por parte de la autoridad respecto al derecho de los promoventes de acudir a los tribunales, o en su caso de acudir, se tendría que acreditar una negación a emitir un fallo jurisdiccional, situación que no ocurre en el presente caso, por lo que se propone declarar dicho agravio como infundado. El planteamiento del segundo agravio del escrito de demanda corresponde a falta de exhaustividad, indebida fundamentación y motivación y falta de congruencia por parte de la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional en la resolución del juicio de inconformidad, acto impugnado en materia del presente juicio. Esto respecto a distintos motivos de disenso que hacen valer los promoventes. El agravio denominado como violación al principio de presunción de inocencia consiste en que los promoventes manifiestan que los órganos internos del Partido Acción Nacional, desde el momento en el que iniciaron el proceso de disolución del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa, violaron el principio de presunción de inocencia respecto a los integrantes de dicho comité, ya que a juicio de los enjuiciantes se les condenó por anticipado al referirse la autoridad a que el actuar de los mismos consistía en conductas graves y reiteradas, lo que a dicho de los actores consiste en un pronunciamiento de fondos por parte de la autoridad sin haber escuchado previamente a los involucrados. Del análisis de las constancias del expediente en que se actúa, se advierte que en lo referente a la falta de exhaustividad en el presente agravio, la autoridad responsable sí fue exhaustiva en su respuesta. Ahora bien, respecto a que los razonamientos vertidos por la autoridad responsable al examinar el agravio relacionado con la violación al principio de presunción de inocencia se encuentran indebidamente fundados y motivados, se considera que no les asiste la razón a los ciudadanos demandantes por las consideraciones siguientes. Que ha dicho los promoventes, el acuerdo CPN-SG 16-2016 les condenó por anticipado por supuestas conductas graves y reiteradas, esto sin haber llevado a cabo procedimiento alguno. Se señala que la autoridad responsable, luego de realizar un análisis del principio de presunción de inocencia, concluye correctamente que los actores no pueden aducir transgresión al principio citado, pues no hubo determinación de responsabilidad hasta que se dictó de manera definitiva la disolución del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa. Lo anterior, toda vez que si bien es cierto en el acuerdo antes mencionado se encuentran expresiones como incurrió en faltas graves, incumplimiento grave y reiterado de responsabilidades y reiterada violación, también es cierto que en dicho acuerdo no se estableció ninguna condena en los puntos resolutivos ni se juzgó sobre el fondo del procedimiento de disolución. Lo único que la Comisión Permanente Nacional realizó fue iniciar un procedimiento de disolución al advertir posibles supuestos previstos en el artículo 74 de los Estatutos Generales del partido en cuestión, vigentes a la fecha de la emisión de dicho acuerdo. No se advierte una falta de congruencia por parte de la autoridad responsable a la hora de realizar su respuesta al agravio en cuestión, toda vez que la respuesta de la autoridad atendió la materia de los planteamientos hechos por los actores. Por estas razones se propone declarar el agravio en cuestión como infundado. Respecto al siguiente motivo de disenso denominado por los promoventes como restricción injustificada de nuestros derechos a través de la aplicación de una medida cautelar, consiste en la manifestación de los promoventes de que fue vulnerada su esfera de derechos debido a que el Partido Acción Nacional aplicó una medida cautelar consistente en la suspensión temporal de las funciones del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa. La respuesta de la autoridad responsable a dicho agravio hecha en la resolución impugnada en materia del presente juicio fue exhaustiva toda vez que respondió al planteamiento hecho. Respecto al planteamiento de la falta de fundamentación y motivación de la respuesta dada, es preciso señalar que le asiste la razón a los promoventes toda vez que la responsable se limitó a responder lo siguiente. Es importante señalar que la adopción de las medidas cautelares es un acto consumado y fuera de la litis del presente asunto. Referente a esta respuesta, se advierte que la responsable se limitó a responder
que la adopción de medidas cautelares eran actos consumados y ajenos a la litis que se resolvían, sin hacer mayores razonamientos acerca de su legalidad. También lo es que el acto que decretó la medida cautelar en cuestión, esto es, la suspensión de funciones del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa, quedó sin materia debido a que, como puede advertirse de los antecedentes señalados en esta resolución, la medida cautelar fue ordenada por la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional en el acuerdo CPN-SG 21-2016, el día 25 de febrero de 2016, y el día 21 de marzo del mismo año dicha comisión emitió el acuerdo CPN-SG 31-2016, por virtud del cual se ordenó la disolución del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa, dejando sin efectos la medida cautelar en cuestión, por lo que se propone declarar el presente agravio como fundado pero inoperante, puesto que de llegarse a la conclusión de que la medida cautelar careció de fundamentos legales y constituyó una restricción arbitraria a los derechos de los hoy actores, como lo sostienen en su demanda, sería insuficiente para revocar el acto impugnado. En lo referente al agravio denominado falta de acceso al expediente, es necesario señalar que los promoventes manifiestan en su escrito de demanda que el procedimiento de disolución iniciado en su contra se sustenta en la investigación realizada por Federico Dorin Casa, respecto de la cual se integró un expediente en el que se contienen las pruebas que sustentan la acusación en contra de los promoventes, expediente del cual aducen les fue negado el acceso al mismo por parte de las autoridades intrapartidarias del Partido Acción Nacional, debido a que, a dicho de los enjuiciantes, nunca les fue señalado el lugar el cual pudieran acudir a consultar dicho expediente y que el partido tenía la obligación de poner dicho documento a su alcance. Los promoventes señalan que en la resolución impugnada, la autoridad manifiesta que los actores no tuvieron acceso al expediente porque no lo solicitaron, que confunden la citación a comparecer con la posibilidad de acceder al expediente, que se busca trasladar la carga de solicitar el acceso al expediente a los actores y que omite considerar los escritos de comparecencia donde solicitaron tener acceso al expediente. A su vez, la autoridad responsable manifiesta que a través del acuerdo CPN-SG 21-2016 se señalaron distintos domicilios a donde pudieran acudir los integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa a imponerse el expediente de investigación instalado en su contra. Además, se advierte que en la resolución impugnada se atiende el presente agravio por lo que se considera como una resolución exhaustiva, así como congruente, ya que de acuerdo al principio de congruencia externa, la respuesta otorgada contesta las cuestiones formuladas por los promoventes respecto al presente agravio. Por otro lado, de las constancias que obran en auto se advierte lo siguiente. Los promoventes acreditan haber solicitado el expediente en cuestión en una ocasión, a través del escrito de comparecencia de fecha 19 de febrero de 2016. El acuerdo donde se aplica la medida cautelar menciona que a petición de los promoventes hecha, en el escrito de comparecencia antes mencionado, se amplía el plazo para preparar su defensa y se señalan domicilios a donde ir a imponerse el expediente en cuestión. Existe un escrito hecho por el presidente de la Comisión Directiva Provisional del Partido Acción Nacional en Sinaloa, en el que se manifiesta que el expediente fue puesto a disposición de los promoventes y que no hubo comparecencia alguna a consultarlo. Se advierte que sí existió una solicitud de conocer el expediente, que dicha solicitud fue atendida por la autoridad responsable y señalado distintos lugares para acudir a conocer el mismo. No se acredita que los promoventes hayan acudido posteriormente a solicitar el expediente, por lo que no se puede acreditar una conducta tendiente a la falta de acceso al mismo, como lo manifiestan los actores. De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, se concluye que no le asiste la razón a los promoventes, ya que después de realizar un estudio de los medios probatorios, de los argumentos aducidos y de las manifestaciones hechas por la autoridad responsable, ya que la autoridad responsable señaló distintos domicilios a los cuales los actores podían acudir a imponerse las actuaciones contenidas en el expediente en cuestión, se propone declarar el presente agravio como infundado. Respecto del agravio denominado como omisión de notificación, se advierte que en el escrito de demanda primigenio, el mismo hecho en contra del acuerdo CPN-SG 31-2016, los promoventes se limitan a señalar que en ningún momento les fue notificado personalmente el acuerdo de la Comisión Permanente Nacional declarada antes mencionada, sino que únicamente fue notificado a través de los estrados del Partido Acción Nacional, los cuales de manera física se encuentran en la Ciudad de México y electrónicamente son consultables y se accede a Internet. La respuesta de la autoridad responsable a dicho agravio en la resolución impugnada consiste en mencionar que en ese sentido los promoventes convalidan el acto de no haber sido notificados personalmente al momento de presentar su medio de impugnación correspondiente a dicho acto. En el escrito de demanda del presente medio de impugnación, los promoventes manifiestan que la autoridad simple y llanamente señala que no les causa perjuicio alguno. Es importante mencionar que si bien es cierto la autoridad responsable ordenó la notificación personal de dicho acuerdo,
Son los promoventes los que tienen la carga probatoria al realizar una afirmación como lo es la falta de notificación de dicho acuerdo por parte de la autoridad en concordancia con lo establecido por el artículo 58 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación de Medios en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Sinaloa. Por lo tanto, al no existir ningún medio probatorio que acredite la omisión de notificación y al haber sido presentado en tiempo y forma el escrito de demanda en contra del acuerdo aludido como no notificado, es que se concluye que el agravio en cuestión no le asiste la razón a los promoventes. Se precisa que la autoridad fue exhaustiva en la contestación del presente agravio y además fue congruente, por lo que se cumplen con los principios de exhaustividad y congruencia en las sentencias. En consecuencia, se propone declarar infundado dicho agravio. Ahora bien, al observar la ponencia la existencia de agravios que deben ser estudiados con preferencia, ya que con su sola procedencia podrían tener como consecuencia la revocación del acto combatido, generando con ello un mayor beneficio para los promoventes, se abocó al estudio del agravio en el que argumentan la falta de exhaustividad, indebida fundamentación y motivación y la incongruencia de la resolución impugnada, particularmente en la valoración de los medios probatorios y los hechos. Señalan en el escrito de demanda en materia del presente medio de impugnación que la valoración probatoria por parte de la autoridad responsable es deficiente, debido a que por una parte se concede valor probatorio pleno a las notas periodísticas en las que se sustenta la acusación en su contra, sin que en ninguna parte de dicha resolución se realice una valoración de dichos medios probatorios. Asimismo, manifiestan que no existe adminiculación alguna de dichos medios probatorios con otros documentos generados dentro del proceso de selección de candidatos en el que participó Lucero Guadalupe Sánchez López, y que hubo omisión por parte de la autoridad responsable a realizar una valoración de las pruebas ofrecidas por estos. Respecto a la falta de exhaustividad señalada por los promoventes, la ponencia estima que, contrario a lo expuesto, la autoridad responsable sí fue exhaustiva en la resolución impugnada en materia del presente medio de impugnación, en lo que respecta al motivo de disenso en cuestión, ya que los argumentos que versaron sobre la valoración de los hechos sí fueron atendidos por la autoridad responsable. Ahora bien, respecto a la indebida fundamentación y motivación, y una vez analizada la resolución impugnada, la ponencia advierte que la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional demandada realiza una nueva valoración probatoria, misma que fundamentalmente cimienta en el resultado de la investigación que el Partido Acción Nacional ordenó realizar, particularmente en razón de los hechos suscitados por la diputada Lucero Guadalupe Sánchez López. Sin embargo, al ser el acto impugnado una resolución revisora a su vez de un acto diverso, la Comisión Jurisdiccional Electoral debió atender los agravios que los actores hicieron valer en contra de la resolución CPN-SG 31-2016, así como los medios probatorios ofrecidos para tal efecto. En su valoración de hechos y pruebas, la autoridad demandada analiza, en primer término, el contenido del informe rendido por el diputado Federico Dorin Cázar, derivado de la investigación realizada por el mismo, del que dice desprender algunos hechos en particular. Sin embargo, no refiere de manera precisa de qué documento o diligencia se desprenden los hechos que afirman, tampoco el valor probatorio otorgado, ni la motivación de cómo arribar a tales conclusiones. Asimismo, observa la ponencia que la autoridad concatena las acciones, a su juicio irregulares, que venía atribuyendo al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Sinaloa, con diversos medios probatorios que consisten en diferentes notas periodísticas, ellos sin motivar o expresar en qué consiste dicho vínculo, así como tampoco se advierte que haya realizado la valoración correspondiente a dichas notas, ni el estudio del contenido de las mismas. No expresa cuántas son, de qué medios provienen, cuál es el contenido y a qué hechos se refieren, circunstancias fundamentalmente necesarias para poder hacer las afirmaciones de hechos que de ellas se desprenden. Por otra parte, en su conclusión general, la autoridad invoca como fundamento para la valoración de las pruebas y los hechos que afirma la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral o la ley que sea aplicable, para con ello afirmar que eso ya le permite otorgar mayor calidad indiciaria a los medios probatorios y, por tanto, a los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena. Afirmación que para esta ponencia resulta flagrantemente violatoria de los principios de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe de manera puntual observar al emitir sus actos. En conclusión, del análisis que la ponencia realiza al apartado de la resolución donde la autoridad demandada atiende la valoración de los hechos y pruebas, se advierte que los elementos probatorios que la autoridad demandada son valorados de manera deficiente, ya que no analiza sus elementos y características que le permitan evaluar correctamente los hechos que de ella se desprenden. No funda ni motiva debidamente la resolución impugnada al momento de llevar a cabo el análisis y la valoración de dichas pruebas y hechos, y no es congruente al momento de atender lo peticionado por los recurrentes.
Y por último, no se hace referencia alguna a los medios probatorios que fueron ofrecidos por los recurrentes en el medio de impugnación. En razón de lo anterior, la ponencia considera que le asiste la razón a los enjuiciantes y propone declarar fundado el agravio que se estudia y revocar la resolución del juicio de inconformidad de clave CJE KIN 038-2016 emitida por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Ahora bien, como consecuencia de la revocación del acto impugnado, lo procedente sería reenviar el expediente que se resuelve para efectos de que la autoridad responsable subsane las deficiencias de su resolución y estudie debidamente los hechos y medios de prueba. Sin embargo, de realizar el envío del presente asunto, esta ponencia considera que se podría afectar el derecho de acceso a una justicia expedita, completa e imparcial, pues el caso que se examina proviene ya de una extensa cadena impugnativa que amerita una resolución de fondo por parte de este tribunal, en aras de agotar el principio de definitividad, esto es, de agotar previamente las instancias de resolución previstas por las normas internas partidistas antes de acudir a la jurisdicción de este tribunal. Los ciudadanos actores comparecieron en el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia a la instancia partidista correspondiente, de la cual se deriva la resolución que aquí se analiza. En tal virtud, tomando en cuenta la amplia cadena impugnativa que antecede al presente asunto y con la finalidad de no dilatar más la decisión de fondo respecto a esta controversia, puesto que la autoridad partidista ya se pronunció sobre los hechos y con el objetivo de otorgar el mayor beneficio a los ciudadanos actores en el ejercicio de su derecho de tutela judicial efectiva, la ponencia propone entrar en plenitud de jurisdicción sustituyendo a la autoridad responsable para efectos de analizar y valorar debidamente los hechos y las pruebas en materia del juicio de inconformidad identificado con la clave CJE KIN 038-2016, en el cual se analiza la resolución impugnada de clave CPN SG 31-2016 emitida por la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional el día 21 de marzo de 2016. En relación a la valoración de los hechos y pruebas, refieren los enjuiciantes que los hechos a partir de los cuales la autoridad inició el procedimiento de disolución del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa únicamente se sustentan en notas periodísticas y columnas de opinión emitidos en los medios de comunicación sin que exista algún otro elemento de prueba que acredite que el Comité Estatal afectó la imagen del Partido Acción Nacional. Argumentan también que el Comité Ejecutivo Nacional inicia el análisis de los hechos y se limita a señalar que no fueron negados por los actores sin analizar si son ciertos o no. Sostienen además que tuvo por cierto los hechos que señalan las notas periodísticas y columnas de opinión sin determinar su veracidad y sin hacer una valoración objetiva que les otorgue algún valor indiciario. Del análisis que la ponencia realiza al apartado de la resolución donde la autoridad hace la valoración de los hechos y las pruebas, desprende que, en una primera parte, la Comisión Permanente Nacional analiza los hechos que a su juicio serían la materia del procedimiento que resolvía y para ello refiere que estos son extraídos de las constancias que integran el expediente de la investigación y que en virtud de no haber sido negados por los ciudadanos que se encontraran sujetos a la misma, los tiene por demostrados. Asimismo, la autoridad refiere haber desprendido los hechos del contenido de notas periodísticas y de una captura de pantalla del procedimiento de registro de la entonces candidata Lucero Guadalupe Sánchez López, pero en ninguno de los casos analiza el contenido de los elementos de dichos medios probatorios, bajo las reglas establecidas en la normatividad electoral, para darle el valor probatorio obligado, y luego está en aptitud de pronunciarse respecto a si esos hechos podían válidamente ser desprendidos de las mismas. Posteriormente, la ponencia se abocó al estudio de los medios de prueba aportados por los actores, consistentes principalmente en diferentes documentales. Sin embargo, de su análisis tampoco se tienen por acreditados los hechos que afirmaban los promoventes. Ahora bien, una vez analizados los elementos probatorios que la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional tuvo en consideración para tomar la determinación de resolver la disolución del Comité Directivo Estatal en el Estado de Sinaloa, así como las diversas pruebas ofrecidas por los actores para combatir lo resuelto en el acuerdo CPN-SG 31-2016, esta ponencia encuentra necesario precisar que dicha Comisión Permanente toma su decisión fundamentada en el numeral 74, incisos A, B y C de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional. Según el contenido de la normatividad estatutaria, los supuestos que la autoridad consideró actualizados en el caso particular para poder determinar la disolución del Comité Estatal consisten en A. El incumplimiento grave o reincidente a los principios de imparcialidad y de equidad en los procesos internos de selección de candidatos. B. El incumplimiento grave o reincidente de sus responsabilidades que afecten la observancia de los estatutos, reglamentos, objetivos o metas establecidos en los planes y programas del partido.
Y C, el desacato grave o reincidente a mandatos, instrucciones o decisiones políticas adoptadas por el Consejo Nacional o la Comisión Permanente Nacional de dicho partido. Por lo que, en el caso que nos ocupa, la autoridad resolutora debió tener por acreditadas dichas conductas para estar en aptitud de poder disolver el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa. No obstante lo anterior, la autoridad sostiene que los hechos y la determinación de las conductas son suficientes para demostrar las irregularidades que atribuye al Comité Directivo Estatal en cuestión, tales como la omisión de sus integrantes de asumir una postura congruente con la dirigencia nacional del partido, de rechazo frente a los señalamientos en contra de la diputada. La omisión de instalar procedimientos internos para esclarecer el procedimiento de postulación de la diputada, la realización de manifestaciones públicas de apoyo a la diputada por parte de algunos integrantes del comité estatal y la realización de actos contrarios a la normatividad interna del partido. Estos hechos, en consideración de la Comisión Permanente Nacional, constituyen conductas que afectan seria, gravemente y de manera irreparable la imagen de su partido, y que, al haber sido perpetrados por miembros del entonces Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa, resulta suficiente para determinar la disolución del mismo. Ante ello, el proyecto reitera que es obligación constitucional de cualquier autoridad que pretenda afectar la esfera jurídica de una persona el fundar y motivar sus actos, y si estos tienen base en la acreditación de hechos, resulta obligada también a la debida fundamentación y motivación de la valoración de los elementos de convicción, a fin de que esté en posibilidad de conocer con precisión los motivos y razones legales que se tomaron en cuenta para dar el valor probatorio y para la determinación de los hechos que presuntamente se desprendieron de los mismos, lo cual no acontece en la especie, ya que se constriñe únicamente a relacionar las pruebas existentes y con ello concluir que se encuentran probados los hechos, sin expresar de forma clara las razones por las cuales se otorga o niega valor al material probatorio, qué convicción generan en la resolutora y en consecuencia a qué conclusiones puede arribar de ellos. La ponencia, al momento de revisar los elementos desprendidos de los medios de convicción que la autoridad partidista consideró, así como los medios de prueba ofrecidos por los promoventes, contrario a lo argumentado por la autoridad en la resolución que se analiza, no se encuentran elementos suficientes para determinar que los hechos que se refiere a la autoridad quedaron plenamente demostrados. En conclusión, de la resolución que se estudia, se observa una indebida motivación por parte del Comité Ejecutivo Nacional al momento de expresar las razones por las cuales se otorga o niega valor al material probatorio al momento de emitir su decisión, así como al momento de sostener que los mismos le generan convicción de los hechos que tiene por acreditados, lo cual constituye un vicio que se traduce en violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución. Por transgredir el principio de legalidad y dada la indebida motivación de la resolución correspondiente, ya que las pruebas deben de ser valoradas de manera razonada al momento de dictarse la resolución. Por lo tanto, el proyecto propone determinar la revocación de la resolución CPN-SG 31-2016 que disuelve el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa. Al determinarse la revocación de dicha resolución dictada por la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional, por virtud de la cual se disolvió dicho comité, lo procedente es restituir en el goce de sus derechos políticos a los promoventes del presente medio de impugnación en sus cargos correspondientes como integrantes de dicho comité estatal. Así las cosas, se propone ordenar a la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional para que en el plazo de 48 horas contadas a partir de la notificación de la presente resolución realice las diligencias que sean necesarias para que los ciudadanos actores asuman sus respectivos cargos e informe a este órgano jurisdiccional dentro de las 24 horas siguientes de su cumplimiento. No pasa desapercibido el planteamiento de los promoventes en el sentido de que la restitución consiste en la reintegración de los miembros del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa en sus respectivos cargos previos al inicio de disolución por parte de las autoridades de dicho partido y con ello la reposición de sus derechos dentro del procedimiento de selección y designación de aquellos candidatos que hayan sido aprobados por la Comisión Directiva Provisional en Sinaloa. La presente propuesta de resolución, si bien es cierto, revoca la resolución de clave CJE 038-2016 y en plenitud de jurisdicción revoca el acto CPN-SG 31-2016, esto no implica que los actos realizados por la Comisión Directiva Provisional del Partido Acción Nacional en Sinaloa carezcan de legalidad o deban de ser declarados nulos en aras de restituir a los promoventes en los términos solicitados en su escrito de demanda. Lo anterior, en concordancia con lo establecido por el principio general de derecho de conservación de los actos válidamente celebrados,
debido a que si la Comisión Directiva Provisional en Sinaloa fue designada conforme a los estatutos generales del Partido Acción Nacional y creada con la finalidad de realizar las funciones del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa, los actos realizados por la misma dentro del ámbito de sus facultades en el tiempo en que se encontró operando, conforme a derecho, no pueden ser declarados inválidos. El realizarlo infringiría lo establecido por el principio de legalidad, certeza jurídica y afectaría derechos de terceros. El principio de legalidad debe ser respetado por las distintas instancias jurisdiccionales, tal es el caso que nos ocupa. En conclusión, se advierte que todos los actos hechos por la Comisión Directiva Provisional en ejercicio de sus funciones y facultades durante su periodo de operación fueron válidos y no pueden ser declarados nulos por las razones antes expuestas. Por otro lado, consta en autos que la magistrada presidenta de este tribunal dictó un acuerdo el día 29 de abril del presente año por el que requirió a la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional para que en el plazo de 48 horas contadas a partir de la notificación de ese proveído le remitiera copia certificada del expediente de la investigación ordenada por dicha comisión en contra de quienes resultaran responsables de probables infracciones a la normativa del Partido Acción Nacional con motivo de la designación de Lucero Guadalupe Sánchez López como candidata a diputada local por el distrito 16 en el año 2013. Esto en razón a que se estimó necesario ese expediente para la resolución de este asunto. Dicho requerimiento fue hecho con el apercibimiento de que de no cumplirse dicha comisión se haría acreedora a la medida de apremio que se considere correspondiente en términos del artículo 96 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Sinaloa. De las constancias que obran en auto se advierte que la notificación de ese auto se efectuó a dicha autoridad el día 3 de mayo de 2016 a las 13:58 horas. Por tanto, el plazo que se le otorgó para cumplir el requerimiento venció el 5 de mayo de 2016 a la misma hora. Dicho requerimiento fue cumplido por la autoridad en cuestión el día 12 de mayo de 2016, siendo evidente el incumplimiento del plazo antes mencionado. En consecuencia, a fin de evitar la repetición de conductas que retarden el acceso a la justicia, así como la adecuada sustanciación de los medios de impugnación en la materia, obstaculizando con ello la pronta, oportuna y adecuada administración de justicia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 96 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana, se hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho proveído y conforme a la ley se procede a amonestar a la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional y se le apercibe para que, en lo sucesivo, cumpla en tiempo y forma las determinaciones hechas por este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, señoras magistradas y señores magistrados. Gracias, señor secretario. Queda a consideración de las magistradas y los magistrados el proyecto de resolución presentado. Magistrado Mendoza Campos, tiene el uso de la voz. Gracias, magistrada presidenta. Compañeras, compañeros magistrados, en principio quiero expresar que comparto la conclusión a la que arriba la ponencia. Al considerar fundado el agravio planteado por los enjuiciantes, particularmente el de valoración de los medios de prueba y hecho, así como con la propuesta de revocar la resolución dictada por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional en el juicio de inconformidad CJE/SIN 38-2016. Comparto la conclusión en el sentido de que la autoridad responsable realizó una indebida valoración de los hechos y de las pruebas. Sin embargo, disiento de la propuesta de la ponencia en lo referente a que este tribunal sustituya a la comisión jurisdiccional en lo que ésta debe de hacer, resolviendo en plenitud de jurisdicción, pues como el propio proyecto asienta textualmente en su página 73, que literalmente dice: lo procedente sería reenviar el expediente que se resuelve para efectos de que la autoridad responsable subsane las deficiencias de su resolución y estudie debidamente los hechos y los medios de prueba. En el proyecto la ponencia sostiene que se podría afectar el derecho de acceso a la justicia expedita, completa e imparcial. Pero a mi juicio no advierto de qué manera se actualiza tal efecto, dejando una afirmación en el nivel ideal. Tampoco advierto una justificación plena que haga exigible la plenitud de jurisdicción. Contrario a lo que el proyecto sostiene,
ordenar a la autoridad responsable la reposición del procedimiento para que estudie los medios de prueba como es debido, no conculca en forma alguna el derecho a la jurisdicción consagrada en el artículo 17 constitucional, pues tal derecho no está integrado únicamente con la prontitud de la resolución, sino que participan de él otros elementos como la completitud, la imparcialidad y el apego a los plazos y términos que fijen las leyes. La prontitud, argumento central de la propuesta de resolver en plenitud de jurisdicción, debe entenderse como la utilización del menor tiempo posible para resolver un litigio en cada etapa o instancia del juicio, con apego a las normas aplicables al procedimiento y al fondo de la cuestión. Pero no tendría validez un fallo hecho con gran celeridad, pero desapego de las formalidades esenciales del procedimiento. El argumento de la ponencia que existe una larga cadena impugnativa. Al respecto y a juicio del de la voz, este tribunal debe considerar que la existencia de esa cadena no deviene única y necesariamente de las prácticas que ostensiblemente pueden calificarse como un retraso intencional de la resolución atribuible a la autoridad responsable, sino del desahogo de las diversas impugnaciones que el enjuiciante ha interpuesto desde el inicio de tal cadena, en las que a su derecho ha sido debidamente atendido y protegido por este tribunal. Resolver en plenitud de jurisdicción sin contar con un fundamento sólido implicaría una intervención en la vida intrapartidista que va más allá de la Constitución y las leyes permiten a la autoridad, en violación del derecho del partido político a la autodeterminación. En el caso que nos ocupa, el proyecto no justifica adecuadamente que la falta de resolución por este tribunal ponga en riesgo el proceso electoral, toda vez que el asunto que se somete a consideración no está vinculado al proceso electoral. Y al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece en su tesis 2003 del rubro plenitud de jurisdicción cómo opera en la impugnación de los actos administrativos electorales. Solo se justifica la sustitución cuando existe el apremio de los tiempos electorales, que haga indispensable la acción rápida, inmediata y eficaz del juzgador para dilucidar la materia sustancial del acto cuestionado y no dejarlo sin materia o reducir en mínimo sus efectos reales. Ahora bien, toda vez que el agravio que se declara fundado consiste en la indebida valoración de los hechos y medios probatorios aportados por los enjuiciantes, lo correcto es reenviar el expediente a la autoridad responsable para efecto de que efectúe dicha valoración con apego a derecho y sobre esa base emita una nueva resolución, señalando un tiempo cierto para su análisis, que a mi juicio pudiese considerarse que son 5 días para que la autoridad responsable, que en este caso es la Comisión Jurisdiccional Electoral, conozca y, apegado a derecho, valore los hechos y las pruebas y funde y motive correctamente la resolución que en derecho proceda. En consecuencia, como solo se propone a juicio de la voz, revocar el acuerdo de la Comisión Jurisdiccional para efectos de que analice debidamente los hechos y valore las pruebas, se mantendría la disolución del Comité Directivo Nacional hasta que valore y sin prejuzgar a qué conclusión pueda llegar la Comisión Jurisdiccional, estarán atentos y estarán expedidos todos los medios de impugnación bajo los cuales los ciudadanos han acudido a los órganos jurisdiccionales. Es cuanto por el momento. Gracias, magistrada Campos. ¿Algún otro magistrado o magistrada que desee participar? Magistrado Medina, tiene la voz. Primero, señalar que comparto en sus términos el sentido del proyecto y no así las consideraciones que hace la magistrada Maizona Campos, en virtud de que pues debemos de entender que la plenitud de jurisdicción no solo es o no solo aplica cuando se esté vinculado
a procesos electorales. Aquí el tema es merma de derechos fundamentales. Tenemos actos realizados por la autoridad intrapartidaria que afectan de manera permanente a los que impugnaron, toda vez que, como todos conocemos, no existen en materia electoral los efectos suspensivos, y esto precisamente genera que cuando se advierte la merma de un derecho fundamental, como es el caso, por las razones expuestas en el propio proyecto, esa es la forma en que se justifica precisamente entrar en plenitud de jurisdicción. Es una facultad del tribunal, es una facultad que incluso considero que al advertir nosotros en la afectación al acceso a la justicia, pues estamos obligados a atender precisamente el resolver del fondo. ¿Qué va a resolver la Comisión Jurisdiccional? La Comisión Jurisdiccional ya se pronunció, ya resolvió los argumentos planteados y dejó de hacer cosas que se establecieron en el primer medio de impugnación, como que valoró indebidamente pruebas y los argumentos planteados por los actores es precisamente violaciones al principio de exhaustividad e indebida fundamentación y motivación. Entonces yo considero que el reenvío es totalmente innecesario, toda vez que la cadena impugnativa, que es muy larga en el expediente, como así se razona en el proyecto, este asunto inició en febrero del 2016, ya estamos en junio y en este momento estamos resolviendo un asunto que debimos de haber resuelto incluso con anterioridad. Sin embargo, de manera permanente se están violentando sus derechos porque no tenemos efectos suspensivos, y ahorita el reenviar, como es la propuesta de la magistrada, que no la comparto en lo absoluto, sería restringir de nueva cuenta los derechos fundamentales que fueron violentados a raíz de una resolución que restringió de manera arbitraria, como así se demuestra en el razonamiento del proyecto, porque partieron de premisas falsas para poder iniciar un procedimiento de disolución. El sustento principal son notas periodísticas. Las notas periodísticas, su fuerza indiciaria tendría que estar advinculado con otros medios de prueba para poder crear convicción. En el caso, considero que está totalmente justificada la plenitud de jurisdicción. Es cuanto. Gracias, magistrado Medina. Si algún otro magistrado magistrada, adelante, la magistrada García, pues tiene la voz. Muchas gracias, con permiso de la presidencia. Comparto el criterio, inicio señalando que comparto lo argumentado por la magistrada Maisola Campos. Esto es en el sentido de que, si bien el proyecto declara fundado un agravio de indebida valoración de pruebas y hechos, en sustitución resuelve que este tribunal, en sustitución de la autoridad responsable, procederá a hacer esa valoración de hechos y sobre todo y en especial de pruebas, en cuanto menciona el proyecto, en dos aspectos: deficiencias en la valoración de las pruebas y en la omisión de la autoridad responsable de pronunciarse sobre pruebas aportadas por las partes. Plantea el proyecto que sustituir a la autoridad responsable en esas valoraciones, en esa etapa, bajo el principio constitucional de tutela efectiva, acceso a la justicia. Efectivamente, tutela, uno de los elementos que convergen en ese principio es la prontitud y celeridad. Sin embargo, no es un solo principio aislado, tienen que concurrir distintos. Otro de los aspectos que tiene, no es un elemento aislado la celeridad o la prontitud,
sino tienen que concurrir otros elementos para que podamos hablar de una efectiva tutela. Otro de los elementos es que sin menoscabo de celeridad, no por celeridad, tuviéramos que trastocar algunas etapas procesales. Comparto el criterio que corresponde, existe criterio jurisprudencial en el sentido que corresponde a la responsable. No podemos sustituir a la responsable bajo un argumento de celeridad o una eventual cadena impugnativa en la valoración que dicha responsable debe hacer conforme a su normatividad interna y en pleno respeto a los principios de autodeterminación de los partidos. Efectivamente, considero no necesariamente, no tendríamos por qué llegar a la conclusión que si este pleno llegara a la conclusión de remitir a la responsable, de reenviar el expediente para que valore todas esas pruebas que omitió valorar o para que supere todas esas deficiencias, no es necesariamente per se podríamos llegar a concluir que la responsable va a emitir el mismo sentido de la resolución. Las pruebas, la nueva valoración de la responsable, superando deficiencias y pronunciándose sobre lo que no se hizo necesariamente a mi juicio, no significa que vaya a resolver en ese sentido. Lo hará, como se ha señalado aquí, con los elementos aportados, valoración de pruebas en términos de sus estatutos. Efectivamente, tenemos conocimiento que esta demanda que estamos conociendo, que está resolviendo este medio de impugnación, se radicó en este tribunal el 20 de abril. Sí quisiera hacer esa precisión. El 20 de abril la demanda que se está resolviendo se radicó en este tribunal el día 20 de abril. No pasa desapercibido que ha habido otros juicios que preceden. Efectivamente, iniciación de un procedimiento, medidas cautelares, que efectivamente fueron debidamente atendidos. Señalo, en su momento, este tribunal ha asumido, en algunos casos por mayoría de votos, en respeto a la vida interna de los partidos, ha asumido reiteradamente la postura de reencauzar para que se pronuncie primeramente la autoridad responsable. En este juicio que se presentó aquí el 13 de abril, este tribunal reencauzó para que se pronunciara el órgano de justicia intrapartidista. Esta es la primera resolución que ha emitido el órgano jurisdiccional intrapartidista. Y a juicio de la ponencia, de manera deficiente, omitiendo valorar pruebas, con falta de motivación, a juicio de la ponencia, aspecto que compartimos. Donde nos despegamos del proyecto es en el sentido que corresponde a la autoridad responsable valorar, ser exhaustivo en la valoración de todos esos elementos que se señalan en el proyecto. En ese sentido, comparto la propuesta de la magistrada Maisola Campos, que en el caso lo procedente sería efectivamente revocar la resolución por tal como lo señala el proyecto, deficiencia en la valoración de las pruebas, en la falta absoluta o omisión de valorar pruebas presentadas por el quejoso y motivación. En esos mismos comparto todos esos argumentos por los que se propone revocar el proyecto. Me despego en el sentido de que no comparto que este tribunal
supla a la autoridad responsable. En ese sentido, mi propuesta, en los términos de la magistrada Maisola, reitero, revocar para el efecto de que la autoridad responsable emita una nueva resolución. Atendiendo dichas omisiones, en el plazo me pegaría, compartiría el plazo que propone la magistrada. ¿Es cuánto? Gracias, magistrado Torres Chinchillas. Adelante. Muchas gracias, magistrada presidenta. Yo valoro y respeto mucho el trabajo que ha venido realizando la ponencia al construir el proyecto que nos ha puesto a consideración al resto de las ponencias. Este asunto me ha traído a mí de reflexión en reflexión. Quiero comentarlo y conversarlo por diversos aspectos que tienen que ver con la plenitud de jurisdicción, la omisión de la valoración de las pruebas, etcétera, etcétera, y algunos aspectos pues los he superado. En el caso leído y releído el proyecto, me parece que hay una construcción que debe apegarse pues a la congruencia, ¿no? Yo he estado escuchando los argumentos de mis pares, la magistrada Maisola Campos y la magistrada Verónica, y me encuentro en la página 105 una argumentación que tiene que ver con ya el análisis que realiza la ponencia en plenitud ya de jurisdicción, en el párrafo último, que dice lo siguiente: en razón de lo anterior, la autoridad partidista tenía la obligación de examinar si en el caso concreto se encontraban acreditados los elementos que toma como base para sostener su decisión, para lo cual era necesario que en su resolución precisara cuáles son los elementos cuya actualización exige la figura ilegal correspondiente. B, con qué pruebas se acredita cada uno de ellos y qué valor les corresponde a estas de acuerdo con la ley. C, cuáles son todas aquellas circunstancias que se tuvieron en consideración, para ello precisando la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Esto lo dice el proyecto que se nos está presentando. Más adelante, incluso en una parte del siguiente párrafo, dice estamos hablando de la Comisión Permanente Nacional del Partido, del Consejo Nacional, dice: debió precisar y motivar con qué pruebas se acredita cada uno de ellos y qué valor les corresponde a este de acuerdo con la ley, así como justificar todas aquellas circunstancias que se tuvo en consideración para ello, precisando siempre la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. En el caso particular, el requisito constitucional no se satisface cuando el resolutor se constriñe únicamente a relacionar las pruebas existentes y con ello concluir que se encuentran probados los hechos. Yo me refiero pues a que este órgano resolutor en sus resoluciones debe imperar la congruencia, y en efecto, después del lío, pues me constato que el análisis que se realiza es hacia el informe presentado por el señor Federico Dorin Casar, ¿verdad? Y no me da con lo que el mismo proyecto se nos presenta, ¿no? Eso es por un lado. Yo
estoy totalmente de acuerdo que este tribunal debe privilegiar emitir una justicia expedita, ¿no? Una justicia adecuada, oportuna, pronta, etcétera, etcétera, ¿no? Que no se afecten los intereses de los justiciables. Sin embargo, ahorita que yo estaba escuchando los argumentos, me parece que 5 días para que la Comisión Jurisdiccional del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional haga un trabajo de lo que omitió hacer, ¿verdad? Y de esa manera llegar, como digo, repito, yo respeto y valoro mucho el trabajo que he realizado, lo he dicho aquí, lo he dicho incluso como personal. Sin embargo, cabe la posibilidad de la reflexión en un trabajo que estamos ahorita construyendo, ¿no? Estamos construyendo. Según la propuesta de la magistrada Maisola y que comparte la magistrada García, es que el órgano jurisdiccional, el órgano de justicia partidaria, pues realice el trabajo que omitió hacer. No me pareciera que estaríamos construyendo una resolución más acabada. Por eso ahorita yo planteo estas circunstancias y digo a mis padres a ver si la comparten para efectos de ir juntos y tener un proyecto de resolución mucho más sólido, mayormente acabado. Entiendo lo que tiene que ver con plenitud de jurisdicción, pero también el tribunal se construyó a el análisis del informe del señor Federico López, que en efecto había muchas cosas muy subjetivas, de acuerdo a lo que yo vi, notas periodísticas, cosas por el estilo, etc. Pero siendo congruentes con lo que establece el propio proyecto, me parece que sí podríamos nosotros entrar, y no me parece que estaríamos violentando lo relativo a lo que debemos garantizar, que es la impartición de una justicia a estas alturas. Es un asunto, como bien lo decía el magistrado Medina, que ha traído una cadena impugnativa muy extensa, ya de algunos meses. Sin embargo, yo ahorita mi postura es que entre mejor acabado esté el proyecto, sin dejar de valorar el trabajo realizado, también estaría yo en esa coyuntura, ¿no? En esa circunstancia. Ya que nos estamos a otra participación, magistrado Medina, ¿tiene uso de la voz? Yo considero que la resolución es sólida y estamos analizando en el fondo una violación, una restricción de derechos fundamentales de militancia partidista, en la cual incluso hacía manifestación hace un momento de algunos precedentes de la Sala Superior. La plenitud de jurisdicción hay que entenderla en sus términos. Cuando existen obligaciones de hacer por parte de la autoridad y las que dejó de hacer en este caso particular, en el proyecto sí se sustituye a la comisión jurisdiccional precisamente en la aprobación de las probanzas. Ya tenemos precedentes, incluso se los había estipulado con anterioridad, en donde la propia Sala Superior, la Sala Regional, ha entrado precisamente en sustitución de la autoridad intrapartidaria a resolver la litis planteada. En virtud, como les decía hace un momento,
si tiene o no vinculación con el proceso, no es la única forma de ver la plenitud de jurisdicción. Aquí estamos en presencia de una afectación constante, reiterada a los derechos fundamentales de los hoy impugnantes. Les voy a leer un rubro de un criterio de la propia Sala Superior que dice lo siguiente: reenvío no debe decretarse cuando con ello se imposibilita la reparación material de la violación alegada. En este caso particular, estamos en presencia de que la violación alegada precisamente es la afectación a sus derechos partidistas que inició por un procedimiento de disolución que incluso el propio proyecto lo atiende en base a el soporte probatorio de una diversidad de artículos de opinión y notas periodísticas. Entonces, ¿qué le vamos a reenviar a la Comisión Jurisdiccional? El reenvío es totalmente innecesario, porque la violación que se está alegando de fondo, en apariencia de buen derecho, magistrados, magistradas, debemos de ser muy conscientes de que es totalmente innecesario. Y a la luz de los criterios que incluso ustedes mismos conocen, el reenvío, para explicarles un poco, porque creo que no lo están valorando en sus términos, significa tengo que diligenciar la autoridad intrapartidaria con la resolución, tendría que diligenciar alguna actuación, allegarse de otro tipo de elementos para resolver. Es decir, que materialmente sea necesario reenviarlo para que en su obligación de hacer se determine precisamente una necesidad. En el caso particular, la Comisión Jurisdiccional ya resolvió lo que tenía que resolver. El retardar el acceso a la justicia, el retardar un expediente con esta larga cadena impugnativa, considero yo que no es necesario. El reenvío, considero, debe ser valorado en su justa dimensión. En el caso particular, como bien lo señala el proyecto, en sus antecedentes, sabemos de dónde inició y cuántos medios de impugnación se han presentado. Incluso, recordando un poco sobre la impugnación de la medida cautelar que forma parte de esta cadena impugnativa, se quedó sin materia. Fue un asunto que se quedó sin materia en virtud de que al momento de impugnarse se reencausó. Fue reencausado, como bien lo decía la magistrada hace un momento, y yo lo que advertí en ese momento, que incluso presenté mi voto particular, es cuando exista una merma de un derecho fundamental, tenemos nosotros que estar precisamente listos para resolver la situación jurídica planteada. Debemos de entender que en otras materias los efectos suspensivos sí se dan en el amparo, en materia administrativa. En materia electoral no, por disposición constitucional, legal, no existe la suspensión. Sin embargo, precisamente lo que justifica que nosotros seamos expeditos en resolver. Les reitero, no comparto esa apreciación, la respeto mucho, y creo que sí estaríamos afectando el acceso a la justicia tomando una decisión en ese sentido. Bueno. Gracias, magistrado Medina. ¿Alguna otra intervención? Agradezco, si no hay otra intervención, agradezco a todas y cada una de las participaciones hechas al proyecto presentado por mi ponencia y concluiré con tres cuestiones. La primera, que está este proyecto suficientemente desarrollado en el proyecto que ya fue leído en la cuenta, en cuanto a lo que el magistrado Torres Chinchillas manifiesta, de que debieron de haber sido la autoridad responsable, haber resuelto conforme de hecho. Precisamente no lo hizo la autoridad responsable, es por ello que esta ponencia decide entrar en plenitud de jurisdicción en aras de acceso a la justicia para los ciudadanos
y pues este proyecto de resolución está suficientemente sólido, es por ello que me sostengo en él, y si no hay otra intervención, al estarlo suficientemente discutido y analizado, pido a la Secretaría General tome el sentido de la votación. Pregunté, magistrada, si había alguien más, pero si están de acuerdo los compañeros, que retomen. Adelante, magistrada. Muchas gracias, con el permiso de la presidencia. Me gustaría, antes de la votación, que si, dado que entiendo de las participaciones, a mí me gustaría precisar los términos de mi propuesta para efecto del reenvío. En los términos a mi consideración, el proyecto, dado que comparto el sentido del sentido del proyecto hasta el punto donde se declara fundado el agravio de indebida valoración de hechos. En lo particular, yo propondría que los puntos resolutivos primero, segundo, tercero y cuarto y quinto se conservaran en el proyecto, y el sexto, donde se habla de plenitud de jurisdicción, en vez de ahí, ordenar a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido de Acción Nacional para que en un plazo de 5 días se emita una nueva resolución en los términos de los considerandos de la sentencia. Eliminar el resolutivo 5, donde se proponía la restitución, y ese resolutivo séptimo, donde se proponía Yo creo que estás adelantando los hechos. Aquí primero se tendrá que votar, y luego si la votación sale en sentido contrario, entonces tendríamos que ver ese tipo de asuntos, creo yo. Sí, si estoy equivocada. no tendría ningún problema, Presidenta. Estaba yo precisando cuáles serían los efectos de mi propuesta. No hay ningún motivo, sin embargo, más adelante de nuevo. Adelante, magistrado Medina. Nada más para concluir con un criterio que fue asumido por parte de nuestro órgano jurisdiccional, que fue ponencia de la magistrada Maisola, precisamente un asunto en donde nosotros ordenamos restituir en sus derechos de cargos dirigenciales a unos militantes que fueron precisamente violentados sus derechos. Entonces, en ese asunto se resolvió indebida fundamentación y motivación, y en efecto no fue el reenvío de la autoridad. Nosotros también hemos asumido la plenitud de jurisdicción de facto, porque en ese proyecto no se razonó. Sin embargo, yo considero que debemos ser congruentes con nuestras propias resoluciones. En ese asunto particularmente, nosotros hemos asumido el criterio con anterioridad, y considero que apartarnos, precisamente porque los efectos fueron en el mismo sentido, en donde la magistrada ponente en aquel momento ordenó restituir sus derechos en el órgano partidista. Yo considero que debemos de reflexionar precisamente en esos criterios que hemos asumido y buscar la congruencia en las resoluciones. ¿Es cuál? Sí, magistrado. No, yo hablo de que yo respeto mucho la ponencia, incluso comparto. Y hablaba precisamente de congruencia del proyecto, porque un proyecto dice que la autoridad partidista tenía esta y estas obligaciones. Es lo que a mí me vota. Y por eso yo digo, pues si nosotros aquí estamos estableciendo que existe esta omisión, esta circunstancia, ¿verdad? Caray, pues y te digo, yo superé muchas cosas en el trayecto.
me permite, presidente. Sí, ya concluyó. Sí, porque me hablaba de que yo consideraba que era ilegal. No, yo no dije nunca que había ilegalidad en el proyecto, sino yo hablaba de que fuésemos congruentes con lo que estamos diciendo y lo que debemos de hacer. Y si aquí estamos diciendo hubo omisiones, debió haber hecho esto y esto y esto, etc. Yo por eso digo, 5 días a lo mejor estaríamos acabando un proyecto, ¿verdad? Y una resolución más. Gracias, magistrado. ¿Es en relación al mismo? Sí. Le doy el uso a la voz al magistrado Medina y enseguida a la magistrada García. Adelante, magistrado. Cuando usted da lectura al párrafo de las hojas 105 del proyecto, definitivamente la autoridad jurisdiccional dejó de valorar, no fue exhaustiva y precisamente el razonamiento de la ponencia va en el sentido de que se cuenta con todos los elementos para resolver de fondo el asunto. La autoridad jurisdiccional ya tuvo en sus manos las pruebas, incluso como una facultad para mejor proveer. La presidencia se allegó vía requerimiento del expediente completo realizado por Federico Loren Casa, y precisamente la plenitud se justifica en donde se sustituye la autoridad de lo que dejó de hacer, contando con todos los elementos. Ahora, siendo congruentes con los criterios que hemos asumido, considero que nosotros ya hemos estudiado o revisado actos y siendo congruentes con los propios criterios de la sala superior, en donde les reitero, se los vuelvo a leer: reenvío no debe decretarse cuando en ello se imposibilita la reparación material de la violación alegada. Aquí la violación alegada es precisamente que existieron motivos y soporte probatorio insuficiente para iniciar un procedimiento de disolución. Y todos creo que somos congruentes en el sentido de que en el fondo se está resolviendo la litis planteada. No es necesario reenviar, ya contamos con todos los elementos en el expediente. Con ello estamos retardando la justicia, con ello estamos violentando el acceso a la justicia, artículo 17. Y yo digo, no comparto los criterios que están planteando las magistradas, sin embargo lo respeto. Yo creo que y es cuanto en relación al tema del review. Gracias. Magistrada García, adelante. Muchas gracias, Presidenta, con su permiso. Solo para precisar y para señalar que a mi juicio, con la postura que estamos tomando en este momento, dos compañeros y su servidora, no estamos, a mi juicio, en una situación de incongruencia con asuntos resueltos anteriormente. Creo, señores, que tendríamos que hemos analizado casos concretos. Cada caso tiene sus propias particularidades. Cada caso. Si en lo que hasta donde recuerdo en esta integración es el primer asunto que se entra en plenitud de jurisdicción para valorar de pruebas y para y superar deficiencia de pruebas, valorar omisión de probatoria. Donde recuerdo es el primer asunto que se entrará en plenitud de jurisdicción para ese efecto. No tengo preciso la referencia que hace el compañero magistrado. Lo que sí tengo claro es un asunto en el que fui ponente y fue aprobado por la mayoría de este pleno. También en un conflicto intrapartidista hubo así como en esta ocasión hubo una resolución jurisdiccional. Esta ponencia, el agravio principal en aquel asunto del promovente era que la responsable no había sido exhaustiva y que no había advertido violaciones de previa audiencia.
costó mucho, se hizo una ponderación también por este pleno, tutela efectiva, y si entrábamos en plenitud de jurisdicción a valorar esos argumentos que en falta la exhaustividad el órgano partidista interno no había valorado. Este tribunal en ese asunto, en esta integración, valoró que por consideración a los principios de autodeterminación de los partidos correspondía reenviar el expediente a esa comisión jurisdiccional para que fuera exhaustiva y emitiera una nueva resolución en completitud. Creo, señores, que en esta circunstancia más que nada estamos analizando caso concreto. Yo no advierto ningún tipo de incongruencia con anteriores resoluciones. Es cuanto, Presidenta. Gracias, magistrada. Adelante, magistrada Campos. Sí, gracias, magistrada Presidenta. En la misma tónica que interviene la magistrada García, quiero resaltar que efectivamente se han puesto a consideración de este pleno, y el asunto en particular que hace referencia al magistrado Medina respecto del partido Encuentro Social, en donde a su juicio hay una implícita plenitud de jurisdicción. Efectivamente, como bien lo señala la magistrada García, ese medio de impugnación viene de una cadena extensa, y la última cadena que se puso a consideración por este pleno y la cual fui ponente viene efectivamente del medio de impugnación que señala la magistrada García, respecto que estamos en esta misma tesitura, que en este momento se consideró que hubo una omisión por parte de la Comisión de Vigilancia, y en ese caso era de Encuentro Social, lo cual se remitió, que ese es el caso en el que ahorita estamos, se reenvió, y hasta que regresó y se puso a consideración de este pleno, se vieron las particularidades, y por eso estoy al caso concreto. En ese momento venía del cumplimiento de sentencia que se le dio, en donde se reencausó el medio de impugnación porque no fue exhaustivo en su momento la autoridad responsable de Encuentro Social, y son casos distintos. Gracias, magistrada Campos. Magistrado Medina, tiene el uso de la voz. Sí, nada más para cerrar y hacer un poco, recordar esa resolución de Encuentro Social. En esa resolución, la magistrada Maisola revocó un acto de la comisión en el acto de intrapartidaria. Todo lo procedente era reenviar el asunto. En ese momento, lo que se decidió fue restituir en sus derechos, en ese caso, a los cargos diligenciales de los actores, y en ese proyecto no se justificó la plenitud de jurisdicción. Sin embargo, de facto, materialmente, lleva implícita la plenitud. Entonces, yo creo, insisto, que nuestras resoluciones, aquí lo que estamos buscando es proteger derechos fundamentales de los actores. El reenvío, no voy a reiterar mi posición, precisamente tiene que ver con esa afectación. Si nosotros no protegemos ante una violación evidente que está debidamente razonada, pues yo considero que precisamente es lo que nos tiene aquí en discusión, y a virtud de criterios anteriores que hemos asumido con sus características propias, totalmente de acuerdo. Sin embargo, en los sentidos de los fallos ya lo hemos resuelto con anterioridad. Es cuanto, magistrado. Gracias, magistrado. Yo creo que esto ya está suficientemente discutido y analizado. Secretaría General, por favor, tome el sentido de la votación. Con gusto, magistrada Presidenta. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. En contra del proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. En contra del proyecto. Magistrada Maisola Campos Montoya. Para precisar, en contra del proyecto por lo que corresponde a entrar en plenitud de jurisdicción, y propongo que sea reenvío para que la autoridad jurisdiccional electoral se pronuncie y subsane y haga una valoración de pruebas y hechos conforme a los lineamientos que en su momento, si es el caso, adopta la mayoría en un término de 5 días. Es cuanto. Gracias, magistrada.
Magistrada Leticia Montoya Gastelo. Con el proyecto propuesto. Hago constar, magistrada presidenta, que por mayoría de votos el proyecto no ha sido aprobado y la mayoría de 3 magistraturas expone que están en contra de entrar en plenitud de jurisdicción y lo consecuente debería ser proceder al envío a la autoridad responsable. Secretaria, en consecuencia, este proyecto no ha sido aprobado, por lo que el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano TESIL 23/2016 JDP tendrá un engrose de acuerdo al artículo 11, que dice que artículo 11, fracción séptima, si el proyecto no fuese aprobado por la mayoría, el presidente designará a otro magistrado quien engrosará el fallo dentro de un plazo de 24 horas contado a partir de que concluya la sesión respectiva, con las consideraciones y razonamientos jurídicos que determina la mayoría. Eso ya ha sucedido, han hecho sus consideraciones, agregándose al expediente como voto particular el proyecto que no fue aprobado. Por ello, yo designo a la magistrada Maisola Campos Montoya para que realice el engrose de este proyecto que no ha sido aprobado. Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día para el cual fuimos convocados, se clausura esta sesión, siendo las 11 horas con 21 minutos del día 11 de julio de 2016. Muy buenas tardes.